Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Yo soy Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings, y en esta ocasión continuaremos realizando a Campanita. En el tutorial anterior les mostré todos los materiales que necesitaremos para confeccionarla enterita. Además, le guié en los vídeos que debe ver para confeccionar su cuerpo. Si aún no ha visto ese tutorial, en la descripción de este vídeo yo le compartiré el enlace. En esta segunda parte estaremos realizando su cabello, así que prepare hilo de color amarillo mango, verde limón y salmón. Si ya está listo, pues comencemos. Para este cabello estaremos utilizando hilo de color amarillo, específicamente en esta marca Sinfonía, que es la que yo ocupo. Su nombre es amarillo mango. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Ya que lo tengamos listo, comenzaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 vamos a realizar 6 aumentos y terminaremos esta vuelta con un total de 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en realizar 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y ya tendremos el primer aumento. Hagamos uno más. Ya tenemos 2 aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 hagamos 6 repeticiones de un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Y continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, en el siguiente punto el segundo punto bajo y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 7 repetiremos durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 42 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Continuemos aumentando. En la vuelta 8 repetiremos 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 48 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 y en el siguiente punto haremos un aumento. Continuemos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta.
En la vuelta 9 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 54 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y seguido un aumento. Continuemos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta 10 repetiremos durante 6 veces 8 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 60 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta 11 realizaremos 60 puntos bajos sin aumento ninguno. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta 12 repetiremos durante 6 veces 9 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 66 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 9 puntos bajos y un aumento hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta 13 vamos a realizar 66 puntos bajos sin aumento ninguno. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta 14 vamos a repetir durante 6 veces 10 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 72 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguido vamos a realizar un aumento. Así continuaremos repitiendo 10 puntos bajos y un aumento hasta finalizar esta vuelta. Desde la vuelta 15 y hasta la vuelta 20 estaremos realizando 72 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma continuaremos repitiendo hasta la vuelta 20. Durante las vueltas 21, 22 y 23 haremos lo siguiente. Comenzaremos con 36 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Seguido estaremos realizando para finalizar la vuelta 36 medios puntos altos. Tomamos la lazada y hagamos el primer medio punto alto. 2 puntos altos, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos, hasta finalizar la vuelta teniendo un total de 36. Y de igual forma repetiremos en la vuelta 22 y 23.
Primero 36 puntos bajos y seguido 36 medios puntos altos. Ya que terminemos la vuelta 23, ya podremos retirar el marcador y para asegurar haremos un punto deslizado en el siguiente punto. Ahora sí cortemos hebra dejándola un poco larga, pues esta hebra nos va a servir para unir el cabello a la cabeza. Extraemos y listo, así nos habrá quedado. Para este moño igual continuaremos utilizando el mismo hilo de color amarillo e iniciaremos con un anillo mágico. Y dentro de este anillo haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos y terminaremos esta vuelta con 12 puntos. Es algo muy similar a como iniciamos la otra parte del cabello. Un punto bajo y otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 hagamos 6 repeticiones de un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Y continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. Continuaremos aumentando. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, otro en el siguiente punto y seguido un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. La vuelta 5 la comenzaremos con un punto bajo y seguido haremos un aumento. Seguido repetiremos durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y para terminar la ronda nos han quedado 2 puntos y haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Hemos terminado esta vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a repetir durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 7 hasta la vuelta 10 vamos a realizar 36 puntos bajos sin aumento ninguno. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma repetiremos hasta la vuelta número 10. En la vuelta 11 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y seguido una disminución. Y como en la mayoría de nuestros amigurumi, pues estaremos haciendo una disminución invisible. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar esta vuelta. Desde la vuelta 12 y hasta la 16 estaremos tejiendo 30 puntos bajos sin disminución ninguna. Comencemos. Un punto bajo, 2,
3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma continuaremos repitiendo hasta la vuelta número 16. Luego que hayamos terminado la vuelta número 16, vamos a retirar el marcador y vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, pues esta hebra nos servirá para luego hacer la unión. Extraemos la hebra y listo. Solo nos falta rellenar esta pieza. Coloque tanto relleno como usted crea necesario. Listo, ya luego que estemos haciendo la unión, usted podrá colocar más relleno antes de unir totalmente. Ahora sí, vamos a continuar y hacer la unión de esta parte del cabello a la cabecita. Para unir esta pieza al cabello vamos a apoyarnos de unos alfileres y colocaremos una aguja lanera en el extremo de esta hebra. Ahora sí, coloquémoslo. Busquemos que esta parte de los medios puntos altos pues queden hacia debajo, hacia esta parte de aquí. Y aquí donde hemos hecho el cambio de medio punto alto a punto bajo pues nos quedará justo detrás de la orejita. Estire bien, si usted desea colocar pegamento aquí, claro que sí, también puede hacerlo, pero yo no lo creo necesario. Y este otro ladito pues igual, el cambio de medio punto alto a punto bajo quedará detrás de la orejita. Y los alfileres pues serán para sujetar ya una vez que decidamos cómo nos va a quedar esta parte del cabello, pues sujetemos con alfileres para que no se nos vaya a correr mientras hacemos la costura. Listo, la unión es muy sencilla. Con la agujita lanera estaremos tomando una hebrita de la cabeza y una hebrita del cabello. Yo estaré tomando esta hebrita trasera, pero usted lo puede coser como usted desee. A su vez vamos a ir retirando los alfileres, una hebrita de la cabeza y una del cabello. Repitamos una vez más, una hebrita de la cabeza y a su vez una del cabello. Yo estaré tomando una por una cada una de los puntos, ¿no? Tomando la hebrita trasera de toda esta vuelta, porque tomando todos los puntos siento que queda más pareja la costurita. Entonces al regreso ya tendré toda esta unión lista. Listo, ya he terminado de hacer esta unión y vean, así ha quedado. Y ahora sí vamos a colocar este moño. Va a ser súper fácil, la verdad. Vamos a voltear la princesita en esta posición y justo donde acabamos esta pieza del moño, este puntico, o sea, este último punto que hicimos con un alfiler, lo vamos a sujetar. Vean, aquí, en el centro de esta parte del cabello. O sea, en el centro de este anillo mágico que hicimos cuando comenzamos esta parte del cabello. Ahí mismo vamos a colocar el primer alfiler. Luego volvemos a voltear la princesita. Y aquí pues la vamos a colocar lo más centradita posible. Y vamos a sujetarla con alfiler ahí donde nos haya quedado. Coloque tanto alfiler como usted crea necesario para que no se le vaya a mover mientras haga la costura. Y así le quede pues unido justo donde usted lo ha colocado desde el inicio. Listo. Vean cómo ha quedado aquí, justo desde el centro.
Vean de perfil cómo se ve. La verdad que bien levantadito, por esa razón he decidido hacer esta pieza independiente. Entonces ahora sí, utilizando una agujita lanera, vamos a estar cosiendo por todo el borde y justo antes de cerrar totalmente estaré de regreso para colocar un poco más de relleno. Hasta aquí he ido cerrando, vean, he dejado este pequeño agujero, pues este moñito acepta más relleno, así que vamos a introducir relleno. Yo me apoyo mucho de este palito, si bien siguen mis tutoriales ya le he hablado de este palito, que es muy útil para rellenar. Entonces coloque tanto relleno como lo permita este moñito y así quedará con una formita más bonita. Listo, ya he colocado suficiente relleno, vean, y ahora sí, pues vamos a terminar de cerrar. Continúe hasta tenerlo cerradito completo, asegure y esconda la hebra. Listo, y así nos va quedando. Ahora sí, comencemos los mechones. Para estos mechones continuaré utilizando el mismo hilo de color amarillo mango e iniciaremos con 26 cadenas. Ya que tengamos listas 26 cadenas, iniciaremos en la segunda contando a partir de donde terminamos 1, 2, tomando esta hebrita por detrás, o sea, esta hebrita que se forma detrás de cada cadena, ahí estaré trabajando todos los mechones. Entonces en la segunda, 1, 2, tomando la hebrita de atrás, haremos un punto bajo. Y seguido vamos a realizar 18 medios puntos altos. Tomamos lazada y comencemos el primer medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y para terminar este mechón vamos a realizar un punto deslizado en la siguiente cadena, pero esta vez estaremos tomando la hebrita trasera, esta que tomamos tradicionalmente. Y así habremos acabado el primer mechón. Y nos van a quedar un total de 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En estas 5 cadenas vamos a realizar 5 mechones más, o sea que vamos a tener un total de 6 mechones como este. Hagamos uno más juntos. Esta vez subiremos con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Comenzaremos a partir de la segunda con un punto bajo. 1, 2, tomando la hebrita que se forma por detrás, un punto bajo. Y seguido 18 medios puntos altos. Igual siempre tomando esa hebrita por detrás. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 en la última cadena que nos queda. Y para terminar el mechón, un punto deslizado tomando esta hebrita en la siguiente cadena. Y así repetiremos 4 mechones más. Vuelvo y les repito, necesitamos 6 mechones de este tamaño y el último lo vamos a acabar justo aquí en la última cadena que tenemos. Como ya le había comentado, el último punto deslizado de este mechón número 6 vamos a realizarlo en la última cadena.
Comencemos ahora unos mechones poco más pequeños. Subiremos con 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En la segunda cadena comenzaremos con un punto bajo. 1, 2, aquí tomando la hebrita de atrás, un punto bajo. Y le sigue 13 medios puntos altos. Tomamos lazada y comencemos el primer medio punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y para terminar, un punto deslizado, pero vea dónde lo haremos. Aquí tenemos la base del último mechón más grandecito. Pues en esta base no, en la que sigue, o sea, en esta última cadena que fue la primera que hicimos al inicio cuando comenzamos los mechones, no, en la siguiente, tomando esta hebrita que sería la otra hebrita que dejamos, o también puede tomar aquí, pero yo prefiero tomar acá para que este agujero pues no se abra más. Ahí haré un punto deslizado. Y así como hicimos este mechoncito subiendo con 15 cadenas y comenzando en la segunda con un punto bajo y luego 13 medios puntos altos y un punto deslizado en el siguiente punto, así vamos a realizar 4 mechones más. Ya tengo listos los 5 mechones, 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto deslizado lo vamos a realizar justo en la base del primer mechón que realizamos. Justo en esta base y listo. Cortamos hebra. Yo no la dejaré tan larga, pues estaré cosiendo estos mechones con una hebrita más fina, pero si usted desea utilizar esta misma hebra para unir estos mechones al resto del cabello, claro que sí, puede hacerlo. Entonces, una vez listo todos los mechones, veamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de los más grandecitos. Y de este lado 1, 2, 3, 4 y 5 más pequeños. Ahora sí voy a esconder estas hebras y al regreso, vamos a ubicarlo a la otra parte del cabello. Vamos a colocar los mechones y para ello nos estaremos apoyando de alfileres. Tomemos los mechones y coloquemos los 5 mechones más pequeños de este lado y los otros 6 de este lado de acá. Vamos a colocarlos aquí. Yo me voy a guiar por donde he terminado este detallito de la ceja. Vean aquí, poco después del ojo, o sea que no va a ser en el centro, sino que va a ser de un ladito. Y justo aquí colocaré el primer alfiler, justo donde termina esta otra parte del cabello. Listo. Vamos a tomar otro alfiler y lo estaré insertando justo aquí detrás, en el centro de estos 2 mechones, y estiraré tanto como pueda. Vean que no me llega al final, pero está bien. Vamos a colocar más alfileres para asegurar que no se nos vaya a mover. Comencemos con estos mechones de acá. Vamos a hacerle un detalle bonito con este primer mechón y lo que estaré haciendo será esta curvita. Vean, así. Que sobresalga un poquito. Vamos a colocar alfiler para que no se nos mueva. Lo pasamos por encima de la ceja, no me gusta que la tape, pero usted lo puede hacer a su gusto. Vean que lo he dejado por fuera de esta parte del cabello, dándole la vuelta a esta cejita de aquí, algo así.
Y luego vamos a colocar este otro. Lo estaré colocando así por debajo. Cuando yo haga las costuras voy a coser solo en este borde. O sea que este lo voy a dejar por acá debajo. De forma tal que me quede así levantadito. Y lo voy a estirar un poco para que me llegue justo hasta esta esquinita donde hemos colocado la orejita. Vean, justo ahí. Ahí quiero que me quede el segundo mechón. Vamos a continuar colocando los siguientes. Y ya estos pues no los voy a estirar tanto ni nada, solo voy a tratar de darle la misma formita, pero ya más ligero. Vamos a colocar este último de los 6 aquí detrás. Vean cómo queda, dándole la vuelta a este moño, pero no pegado. El que sigue. Y listo, ya hemos ubicado los 6 mechones. Vea. Coloquemos estos 5 de acá. Vamos a darle una vueltecita aquí a este, mínima cosita. Podemos hacer que nos quede también así, vean, una curvita, y que nos muera aquí la puntica donde hicimos la unión de esta orejita, igual que el ladito de acá. Y luego pues simplemente vamos a colocar el resto que nos queda, que serían 4 más. Listo, así me han quedado mis mechones, pero como siempre les digo, usted puede colocarlos a su gusto. Ahora sí estaré cosiendo con aguja lanera y una hebrita más fina. Este hilo que yo utilizo tiene 6 hebras y de estas 6 hebras yo simplemente he retirado 2 y así siento que la costura pues se va a notar menos y va a quedar más fino. Y lo que estaré haciendo será dando puntadas donde yo lo crea necesario, que en este caso considero que solo lo haré en un ladito de los mechones, en este ladito del enfrente y así en todas las puntas, tal vez acá no de puntadas. Ya veremos el resultado. Vamos a realizar esta mini florecita para su cabello. Se teje un poco diferente a como acostumbramos normalmente en los amigurumis, pero ya verán que sí es fácil de realizar, tan solo observe detenidamente cada paso. Para esta florecita yo he decidido utilizar hilo color salmón, específicamente así se llama en esta marca Sinfonía, pero usted puede utilizar el color que desee. Creo que este punto se llama algo así como tunecino, pero no estoy 100% segura y aprendí a realizar este punto mirando un vídeo del Príncipe del Crochet. Tampoco sé si es propio de él, pero lo aprendí con él esta puntada, pero vamos a hacer algo bien pequeñito. Verán, iniciaremos con un anillo mágico y la primera cadena que hacemos para asegurar este anillo mágico ya nos va a contar, entonces hagamos 2, esta que asegura el anillo mágico y otra más. Ya que tengamos listas estas 2 cadenas,
Saben, bueno, si bien siguen mis tutoriales que me gusta trabajar en las cadenas de atrás, pues precisamente este punto es trabajando en esas cadenas de atrás que se forman por detrás de cada cadeneta. Entonces, tomaremos la primera hebrita que se nos ha formado de esta última cadena que hicimos. Traten de no tejer tan ajustado para esta flor y así les será mucho más fácil. Agarramos una lazada, pasamos a la siguiente cadena, o sea, la primerita que hicimos, la que asegura en este caso el anillo mágico, y tomamos otra lazada. Si puede observar, yo acostumbro a realizar últimamente el punto bajo en forma de cruz, pero en este caso en específico estaré tomando la lazada como mismo la tomamos cuando realizamos el punto bajo en forma de V. Ya tenemos 3 lazadas en el gancho. Tomemos otra más y esta vez será dentro del anillo mágico. Nos van a quedar 4 hebritas en el gancho. Tomamos lazada y pasamos por 2. Volvemos a tomar lazada y pasamos por 2 más. Tomamos una última vez y pasamos por las 2 hebras que nos quedan en el gancho. Listo. Subiremos ahora con una cadena y vamos a tomar lazada de igual forma en esa cadena que se nos va a formar por detrás, o sea, en esa hebrita. Vea, aquí tenemos la primera de esta cadena que hicimos de subida. En esta cadena, en esta hebrita que se nos forma, tomamos lazada. En la siguiente tomamos lazada otra vez. En la siguiente otra más. Ya tenemos 4 hebritas en el gancho y vamos a tomar otra lazada dentro del anillo mágico. Y ahora sí, hagamos algo muy similar al inicio. Tomamos lazada y pasamos por 2. Tomamos lazada por 2. Tomamos otra vez por 2 hebras más y tomamos lazada y por las 2 últimas que nos quedan en el gancho. Vamos a bajar, pues lo que queremos es formar como un pétalo. Vamos a bajar y en vez de hacer una cadena de subida, lo que haremos será un punto deslizado en la siguiente hebrita que tenemos. De esta forma estaremos bajando. Y ahora vamos a volver a tomar lazadas. Una de la siguiente hebrita, otra de la siguiente hebrita, ya tenemos 3 en el gancho y otra más dentro del anillo mágico. Nos van a quedar 4 hebritas en el gancho. Tomamos lazada, pasamos por 2. Volvemos a tomar lazada y por 2, tomamos lazada una vez más y por las 2 últimas hebras que nos quedan en el gancho. Y ahora vamos a deslizarnos hacia abajo con 3 puntos deslizados, uno en la primera hebrita que tenemos, el segundo punto deslizado en la siguiente hebrita y el tercero lo vamos a realizar dentro del anillo mágico. De esta forma habremos acabado un pétalo. Yo voy a realizar 4 pétalos, pero usted la puede hacer de 3, de 5, de la cantidad de pétalos que usted desee. Vamos a realizar otro pétalo más juntos para volver a repetir exactamente lo mismo. Subamos con 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Comenzaremos a tomar lazada a partir de esta misma cadena, de la última que realizamos. Una lazada, la segunda, lazada y otra más dentro del anillo mágico. Tenemos 4 hebras en el gancho. Tomamos lazada y pasamos por 2. Volvemos a tomar por 2 más, por 2 solamente. Y volvemos a tomar lazada y por las 2 últimas que nos quedan en el gancho. Subiremos con una cadena. Y a partir de esta misma cadena tomaremos lazada en la hebrita que se forma por detrás, una lazada en la siguiente, la segunda lazada en la que sigue, la tercera lazada y una más dentro del anillo mágico. Tomamos lazada y pasamos por 2 hebras. Volvemos a tomar por 2 hebras, tomamos lazada por 2 hebras más y tomamos lazada y la pasamos por las últimas 2 que tenemos en el gancho. Ahora sí vamos a bajar. Hacemos un punto deslizado en la siguiente hebrita que tenemos y comencemos a tomar lazada.
En la siguiente hebrita tomamos una lazada, en la que sigue otra y una última dentro del anillo mágico. Tomamos lazada y pasamos por 2. Volvemos a tomar lazada, pasamos por 2 más, tomamos lazada una última vez y pasamos por las 2 hebras que nos quedan en el gancho. Deslicemos hacia abajo con 3 puntos deslizados. Un punto deslizado, otro en la siguiente hebrita y uno más dentro del anillo mágico para terminar este segundo pétalo. Y así como hemos realizado estos 2 pétalos, pues usted realice la cantidad de pétalos que desee. Vuelvo y les repito, yo voy a realizar 4 pétalos en total, así como esta florecita que puede ver acá. Ya que haya terminado todos los pétalos que desee y haya hecho el último punto deslizado dentro del anillo mágico, entonces podremos cortar hebra. Yo la voy a dejar un poquito larga, pues me servirá para luego coser al cabello. Extraemos y ahora sí, con la hebrita que nos haya quedado del anillo mágico, la alamos bien fuerte, tan fuerte como usted pueda, para que quede bien cerradita. Usted puede realizar una florecita más sencilla si lo desea con los puntos tradicionales del crochet, pero lo bueno que tiene este puntico es que queda firme la florecita y no se nos cierra. Si hubiéramos realizado simplemente puntos bajos, medios puntos altos y hubiéramos hecho otro punto para esta florecita chiquita, pues sí tiende a cerrarse. Entonces, por esa razón le he dado esta opción de este punto, que vuelvo y les repito, creo que es un punto tunecino o algo así, pero esa su elección, puede realizarla con el punto que desee si le es muy difícil, o también puede ir y visitar el canal del Príncipe del Crochet, ya que lo explica súper bien. No es exactamente la misma flor, pero sí explica cómo realizar este punto. Acá detrás no necesita aguja lanera para asegurar, simplemente puede hacer un nudito con las 2 hebras que le han quedado, la del anillo mágico y con la que terminó. Puede hacer un nudito aunque no le quede en el centro, está bien, esto luego no se va a notar. Y ahora sí, hagamos este centro. Para este centro ya yo tengo lista una hebrita, este es el mismo amarillo mango del cabello de nuestra campanita. Vamos a realizar un nudito aquí en la punta, aunque no es muy necesario, pero por si se nos va. Insertamos por detrás en el mismo centro. Haremos un punto gusanito, así le llamo yo. Dejamos la hebrita un poco larga para luego anudar igual que hicimos acá. Y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a tomar un hilito, una hebrita, cualquier hebrita lo más centradito posible. Y con esta que tenemos vamos a dar unas cuantas vueltas. En dependencia de la cantidad de vueltas que usted le dé a la aguja lanera, entonces será el tamaño de su nudito. Yo le daré 3 vueltecitas. 1, 2 y 3. Lo vamos a sujetar con la yema de nuestros dedos y extraemos la aguja lanera. Trate de no apretar tanto esas vueltas que le dio a la aguja lanera para que salga bien fácil. Y así nos va a quedar una vez que hayamos alado todo el hilo. Volvemos a insertar en el mismo centro y extraemos. Y así nos quedará formadito este nudito, súper sencillito. Y aquí detrás, con las mismas hebritas que nos han quedado, pues vamos a asegurar. Y cortar hebra. Yo no creo necesario esconder estas hebras, pues esto va a ir cosido al cabello, pero como usted desee, si quiere esconderlas y asegurarlas más, también puede hacerlo. Y así nos ha quedado lista esta florecita. Puedes realizar 2 florecitas si desea colocarle una al vestidito. Yo aún no lo tengo decidido, pero veamos qué hacer. Hagamos más detalles para este cabello. Estaré también utilizando este hilo que es verde limón para los detalles en el cabello. Será el mismo verde limón que utilizaremos para su vestido y también para sus zapaticos. Vamos a iniciar con 81 cadenas.
Vea, ya que tengamos listas 81 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda. Igual estaremos trabajando siempre tomando esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Comenzaremos a partir de la segunda y vamos a realizar 24 puntos deslizados. Esta es la primera, en la segunda por detrás, tomando esta hebrita que se forma, haremos el primer punto deslizado de los 24. Ya tenemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Haremos unas hojitas. Bueno, yo le llamaré así, van a ser bien pequeñitas. Para cada hojita vamos a subir con 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. Tomamos lazada para realizar un medio punto alto en la siguiente hebrita que tenemos, o sea, en la siguiente cadena tomando la hebrita por detrás. Un medio punto alto, una cadena y vamos a bajar haciendo un punto deslizado en la siguiente hebrita. Y así tendremos la primera hojita. Hagamos una más juntos. 2 cadenas, 1, 2, un medio punto alto en la siguiente cadena tomando la hebrita por detrás, una cadena y un punto deslizado en la siguiente hebrita, o sea en la siguiente cadena tomando la hebrita por detrás. Siempre estaremos tomando la hebrita por detrás y así continuaremos repitiendo estas hojitas hasta tener un total de 12. Listo, ya he terminado las 12 repeticiones, contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así nos habrá quedado, no se preocupe porque se le tuerza un poquito, es normal. Vamos a terminar y estaremos realizando, aparte de este punto deslizado con el que terminaron las 12 repeticiones, vamos a realizar 32 puntos deslizados más, tomando siempre la hebrita de atrás de cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Y ahora sí habremos acabado esta pieza. Vamos a cortar hebra, no la necesitamos larga, solo necesitamos asegurar. Extraemos y con esta misma hebrita del inicio vamos a hacer un nudito para asegurar. Luego que tengamos el nudito listo, nos podemos apoyar de una aguja lanera, con una agujita lanera podemos esconder estas hebritas. Ya todo está listo para colocarlo al cabello. Primeramente vamos a colocar esta pieza. Haremos lo siguiente, la pasamos por detrás. Así nos va a quedar. Y el nudito yo quiero que me quede un poquito aquí de ladito, casi donde mismo quedó este centro. Simplemente vamos a anudar. Si usted lo cree necesario, luego puede darle puntadas con aguja lanera cosiéndolo, pero yo no lo creo necesario, pues lo he dejado bastante exactico para que quede justo. O sea, para ahora cuando hacemos el nudo, apretar bien. Recogen bien. Y es un nudo sencillo, un nudo común. Ya que esté listo el nudo, estas cositas tienden a torcer un poquito. Así, naturalmente ellas van a torcer un poquito luego. Y aunque no tuerzan demasiado, así se verán bonitas. Voy a dejarla en esta posición.
cómo quedará. Es algo sencillo. Y la florecita vamos a ubicarla justo aquí, encima del nudito, permitiendo que esto nos quede así caidito por el lado. Si desea que esto quede fijo aquí, puede pegarlo o puede darle más puntadas, pero yo lo voy a dejar sueltecito. Y lo que estaré haciendo pues será dar puntadas aquí para sujetar esta florecita. Y así ha quedado el cabello con los detalles de nuestra princesa Campanita. Espero y este tutorial le haya resultado útil y además haya sido de su agrado. En el próximo tutorial ya estaremos confeccionando su vestidito. No olvide dejarme su manito arriba y su comentario. Si tiene alguna duda también le responderé tan pronto como pueda. Además, si publica sus resultados de alguna manera online, no olvide etiquetarme y de esa manera también apoya este maravilloso proyecto y cada vez más personas pues ven nuestros tutoriales. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.